¿Mm? Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Gijena. Son dos preguntas. La primera es saber de dónde surge esta, no sé si potestad o deber de la UIF de querellar, y en su caso, a su criterio, si el hecho de querellar constituye una facultad de la UIF o en realidad están obligados a querellar. Muy bien. Muy interesante la pregunta. Esto tiene que, es decir, las unidades de información financiera ya hemos visto claramente que tienen que ser receptores de información, centros de recepción de información y de análisis. Y tener la facultad de poder transmitir esa información a las autoridades judiciales del Ministerio Público cuando sea pertinente, cuando haya una hipótesis criminal ya concreta, es decir, una acción criminal verosímil. Lo que un estándar bastante más alto que el que un sujeto obligado puede requerir cuando tiene que formular un ROS. El sujeto obligado tiene que sospechar, le tiene que parecer. La UIF, cuando transmite al Ministerio Público, debe hacerlo ya sobre una hipótesis criminal concreta, digamos, que no es un grado de certeza absoluta, pero se le acerca. Se le acerca. Esta es la función central de la UIF. Ahora bien, esta función de alguna manera técnicamente se contrapone con la participación del organismo como parte. Ser querellante en un proceso penal significa básicamente dos cosas. Ser parte en ese proceso. En todo proceso penal hay dos partes, el fiscal y el imputado. Es decir, para los que no manejan por ahí términos técnicos del proceso penal, imputado se le llama a la persona física o jurídica, porque hoy tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas, física o jurídica, a la que se le atribuye en algún grado de probabilidad la comisión de un delito. A ese se le llama imputado. El imputado es siempre parte en el proceso penal. La otra parte del proceso penal necesaria es el fiscal. En un proceso civil, una parte es el actor, la otra parte es el demandado. Acá tenemos fiscal e imputado. En el proceso penal puede introducirse una tercera figura, que es la del querellante. ¿Quién es el querellante? ¿Quién, según la norma jurídico-procesal, el que es particular damnificado por el delito? Si nuestra norma procesal federal, porque las normas procesales criminales y en general civiles, etcétera, etcétera, el dictado de normas procesales, recordemos que son potestades que las provincias se han reservado para sí, no han delegado en el gobierno federal. Han delegado en el gobierno federal la legislación de fondo, pero no la legislación procesal. Entonces, en la Argentina tenemos tantas legislaciones procesales como jurisdicciones, 23 provincias, Cava, que tienen su potestad originaria de darse a sí mismos legislaciones procesales. A su vez, la Nación, para el fuero federal, ha otorgado una norma procesal penal. La norma procesal penal federal contempla, hago esta aclaración porque hay normas procesales criminales provinciales que no registran la figura del querellante, sino una figura del actor civil, que es alguien que va por la parte pecuniaria. En algunas normas procesales provinciales no existe la figura del querellante. El querellante es parte, y la otra gran potestad que tiene es la de ser titular de la acción penal. Tan titular de la acción penal como lo es el fiscal. La impulsa de la misma manera que el fiscal. Es como un fiscal particular en esa causa,
y la norma le da esa potestad o ese derecho a la víctima, básicamente, a la víctima del delito. Doctor, Por dos eso, preguntitas muy cortas, perdón. sí, pero dame un segundo. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque la UIF, si asume la condición de querellante, es parte en un proceso penal y puede impulsar la acción, pero no es víctima. Entonces, allí la UIF puede meterse en un berenjenal. De hecho, es desacertado que la UIF argentina haya intervenido como querellante en una cantidad de causas, porque si es un organismo de inteligencia que tiene información reservada, pero además interviene en el proceso penal como parte, produce un desbalance enorme, porque yo imputado o yo defensor del imputado, no tengo la famosa igualdad de armas que me garantiza la norma o me tiene que garantizar el debido proceso adjetivo, porque cuento con una contraparte que maneja información que yo no puedo controlar y que me la puede introducir en el proceso o no, que puede usarla. Entonces la UIF querellante, acá, digamos, algunos probablemente quieran borrarme. Es una aberración jurídica. Si quieren saber mi opinión, mi modesta opinión como abogado, es una aberración jurídica que la UIF sea querellante en los procesos penales. No es esa la función de la UIF. La función de perseguir la acción penal por el delito de lavado o de financiamiento del terrorismo o de otros delitos precedentes es tarea de las fiscalías especializadas, no de la Unidad de Información Financiera. Nada tiene que hacer la Unidad de Información Financiera involucrada en el proceso penal. Porque además, y ahí vamos a tu pregunta, hay un tema central que es técnico. Para alcanzar el rol de querellante, parte, tengo la norma. No cualquiera puede presentarse en un proceso penal y dice yo quiero ser querellante. Tengo que demostrar, verosímilmente, no en un proceso de conocimiento enorme, pero tengo que poder demostrar liminarmente que yo soy particular damnificado por el delito. Sea una querella privada o una querella pública, que las hay también. Hay organismos públicos de la administración que son querellantes en procesos penales. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, en el marco de un delito cometido por una contratación pública y un pago de sobreprecios, o un posible pago de sobreprecios. Es legítimo que el Ministerio de Obras Públicas se presente en ese proceso y pida ser tenido como parte querellante, porque ese ministerio puede acreditar un perjuicio en su patrimonio, pecuniario, lógicamente, producto del delito, o posiblemente producto del delito. Entonces, el juez me acepta el ministerio. Ahora, la UIF no puede nunca acreditar que es perjudicada, que es particular damnificado en ese proceso penal, porque la UIF no tiene afectación. La UIF es un organismo de centralización, de investigación, de recolección, pero no pero digamos, no hay manera de que haya verificación. Entonces, con todo el respeto que me merecen los jueces que han aceptado a la UIF a lo largo de todos estos años como querellantes, han cometido, yo digamos, no les quiero imputar un error, pero quiero decir, no me han demostrado suficientemente que la UIF haya acreditado su condición de particular damnificado. Con lo cual no sé por qué están aceptados como querellantes. Si vos me permitís, muy interesante lo que estás diciendo. A título personal, me permito decir algo. Sí. Para darle color
a esto que vos estás diciendo con tanta claridad técnica, ¿no? Esa idea que, como vos dijiste, es telúrica, tiene una particularidad local, es bien argentina, la idea de que la UIF sea, a su vez, se autoarrogue la facultad de hacer inteligencia financiera, cosa que bien dijiste no existe en la ley, la letra no lo permite. En el mismo momento en que se autoarroga la facultad de hacer y practicar inteligencia financiera, se genera la potestad de querellar. Ya lo dijiste con todas las letras, es lógicamente contradictorio y atenta contra el espíritu de la UIF. Ya ni siquiera en ánimo desde un espíritu de garantías procesales. Atenta y dinamita el propio ADN de un organismo de información o inteligencia financiera, si habría que ir por esa vía. Completamente coincido y suscribo, es una aberración. Yo lo viví profesionalmente, vos lo conocés muy bien y también digamos, también desde tu trabajo en aquel entonces también lo conoces, eso tuvo nombre y apellido. Fue en un momento donde se inició la supuesta guerra contra los multimedios y contra Clarín, inventaron la idea de que la UIF era el organismo vector para el ataque, e inventaron esta aberración, digamos. Como los gobiernos posteriores que criticaban a todas estas atrocidades que se hicieron en nombre de la ley y de la lucha contra la igualdad de opinión y no sé qué cantidad, pero que eran atentatorias contra la libertad de opinión, los gobiernos también descubrieron a posteriori, los republicanos, los gobiernos que se autoproclamaron republicanos, también descubrieron que en esta manija había algo interesante. Hacer inteligencia financiera y también participar en los procesos criminales contra el otro bando. Entonces, nuestros alumnos tienen que tener en claro que en nombre de la enemistad política, todo esto se puede hacer. Todo esto se puede hacer. Coincide con lo que se puede hacer. Desde el punto de vista de la legalidad, de lo que manda el Estado y de lo que es la ética del funcionariado público que vos también destacás y que también ejerciste, esto no tiene ninguna posibilidad de ser. Ninguna posibilidad de ser. Entonces, no nos engañemos con los cantos de sirena. Se vende la idea de que acá todo esto, este monstruo pequeño, se hace para luchar contra el crimen organizado, contra un crimen poderoso y contra todo lo que sabemos que se enuncia. Pero a los efectos prácticos, estas cosas tienen nombre y apellido y muestran un poco las miserias en las que participamos los argentinos, ¿no? Perdón, me abstengo a partir de ahora. Sí. Quiero que sigas tranquilo, Martín, con tu... Sí, está muy buena la clase, muy buena la clase. Es un tema muy complejo que no desconocen los estándares internacionales, el Gafi, digamos, permanentemente en todos lados, Egmont, Gafi, Gafisud. Es el tema de los organismos de control y la influencia política